Vamos a comenzar con lo que son las variables en JavaScript. Vamos a comenzar todo nuestro aprendizaje y voy a poner aquí 01.js para que no colisionen los nombres de los archivos. Entonces lo primero que vamos a ver son las variables y vamos a cargar ese archivo, ¿no? De otra forma no se va a ejecutar el código. Entonces script src js y vamos a cargar el 01 y de esta forma ya lo va a estar leyendo. Vamos a ver lo que son las variables. Ahora, la forma en la que comentas código de JavaScript es diferente al HTML. Si recuerdas, en HTML la sintaxis es así. En CSS la sintaxis es así. En JavaScript hay dos formas de comentar código. Una es con doble diagonal y otra es igual que en CSS. Este sirve para comentarios de múltiples líneas. Vamos a crear aquí arriba un comentario que diga variables para que lo puedas tener, digamos, como referencia de qué es lo que hace este archivo. Mi recomendación es que almacenes todos los códigos que aquí se presentan, los escribas y los guardes, porque el día que tengas una entrevista te va a ser más fácil revisar tus apuntes en el código que volver a empezar el curso, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las variables. Las variables son una característica de cualquier lenguaje de programación. Se dice que un lenguaje de programación se le considera como tal cuando hay variables y hay funciones. CSS tiene variables, pero no tiene funciones, o no puedes definir tus funciones, digamos, como un lenguaje de programación. Existe algo llamado CSS Houdini, que más o menos lo hace, o te permite crear tu código CSS, pero es una de las características de un lenguaje de programación, ¿no? En JavaScript existen tres formas de crear variables. En la nueva versión, a partir de ECMAScript 6, existen solamente dos. Pero la mayor parte del código de JavaScript tiene la que ya no se utiliza. La que ya no se utiliza inicia con var. Esto le dice a JavaScript, bueno, vamos a crear una variable y después tenemos que darle un nombre a la variable. Voy a ponerle aquí un nombre, vamos a ponerle aquí producto. Y después le puedes asignar un valor a esta variable o lo puedes dejar de esta forma. Ahorita estaremos viendo las diferentes formas de crear las variables. Vamos a poner aquí var, producto, y después utilizamos el signo de igual. Esto le va a asociar el siguiente valor hacia esta variable. Y aquí lo va a poner entre comillas sencillas, puede ser comillas dobles o sencillas, lo estaremos viendo en los strings. Vamos a poner aquí comillas sencillas. Y voy a poner aquí audífonos gamer. Supongamos que estamos creando una tienda virtual y tenemos un producto que son los audífonos gamer. Básicamente aquí hay tres partes cuando estamos creando esta variable, ¿no? Primero tenemos que utilizar la palabra reservada var. ¿Por qué le digo palabra reservada? Porque no puedes crear una variable llamada var. Eso te va a marcar un error. Es palabra reservada porque solamente JavaScript la puede utilizar. Todos los lenguajes tienen palabras reservadas. Entonces, utilizando var le estamos diciendo a JavaScript, esta línea de aquí es una variable. Después le damos un nombre a la variable. Estaremos viendo enseguida reglas para darle nombres a tus variables. Y finalmente asignamos un valor a esta variable. Entonces son tres partes, ¿no? Crear la variable, darle un nombre y asignarle un valor. Entonces aquí estamos creando una variable y le estamos asignando un valor, ¿no? Iniciar variable y asignarle valor. Las variables también pueden ser creadas sin ningún valor. Es decir, puedes poner algo así como var, disponible y un punto y coma. Entonces, esta variable sí tiene un valor, esta otra no. Estamos registrando la variable, pero no tiene ningún valor. No tiene sentido crear una variable y nunca asignarle un valor, pero puedes crearla porque en el futuro le vas a asignar el valor. Ahora, si tienes experiencia en lenguajes de programación, si tuviste clases, por ejemplo, de C o de Java, sabrás que el punto y coma es muy importante en esos lenguajes. En JavaScript no. En JavaScript puedes tenerlos o no tenerlos y no va a pasar nada. Puedes ver que, por ejemplo, si le damos aquí en inspeccionar, si abrimos la consola, puedes ver que no hay ningún error. Entonces JavaScript no es, digamos, muy estricto en esa punto y coma al final. Si estudiaste o tuviste, digamos, clases de programación porque estudiaste otra carrera y este punto y coma fue como tu terror porque a veces no te corrían tus programas, en JavaScript no vas a tener ese problema. La cosa es que muchos lenguajes ese punto y coma al final es obligatorio. Entonces, cuando quieres agregar otros lenguajes, pero no tienes, digamos, el hábito de ponerle punto y coma, te causa ciertos problemas. Pero en JavaScript, recuerda, es opcional.
Entonces aquí estamos iniciando la variable y le asignamos un valor. Aquí iniciamos la variable, pero sin valor. Ahora, JavaScript se le considera como un lenguaje de tipo dinámico. ¿A qué me refiero con eso? Cuando trabajas con lenguajes como Java, como C# o como C, o cualquiera de ese tipo de lenguajes, y si no tienes idea de qué son esos lenguajes, no te preocupes, pero cuando creas una variable en ese tipo de lenguajes, le tienes que poner como que va a ser de tipo entero, es decir, van a ser números, o va a ser un string, etc. En JavaScript no tienes ese problema, es decir, una variable va a ser igual siendo creada como lo tenemos aquí, que se le conoce como un string, o si es un número, o si es un booleano. No tienes que declararle el tipo de dato. Ahora, nota cómo aquí, por ejemplo, este es un string. En JavaScript también le puedes poner algo así como producto igual a true. Es decir, esto es un string, aquí ya lo estoy asignando como un booleano, pero en JavaScript eso no te va a causar ningún problema. De nueva cuenta, es un lenguaje de tipo dinámico, y un lenguaje de tipo dinámico guarda el tipo de dato en el valor que tiene y no en la variable, porque en lenguajes como Java, en C#, etc., se guarda el tipo de dato en la variable y no lo puedes asignar de esta forma. También un lenguaje de tipo dinámico es, por ejemplo, cuando se va ejecutando, digamos, el programa y se compila en la ejecución, es decir, conforme se va ejecutando se va compilando y puedes ver que JavaScript no se compila. Entonces, si todo esto te causa, digamos, como cierta confusión, es, digamos, que en otros lenguajes son un poco más estrictos que JavaScript. JavaScript es un poco más, digamos, relajado en ese aspecto. Entonces, aquí puedes ver que estamos iniciando la variable y le estamos asignando un valor. Aquí estamos iniciando la variable sin ningún valor y aquí estamos reasignando el valor de la variable. Reasignando el valor de la variable, porque esa variable ya fue creada, ya tenía un valor, pero le estamos dando un nuevo valor, ¿no? De la misma forma que este var disponible, podemos poner aquí disponible igual a true. No tenía valor, pero conforme fuimos ejecutando nuestro programa, ya tiene un valor. Ahora, aquí yo estoy creando dos variables, ¿no? Nota cómo tengo var producto igual a audífonos gamer y después tengo var disponible. Podemos tener algo así como var, tener producto 1, digamos, y esto va a ser igual a una computadora. Y si quieres inicializar múltiples variables, le puedes poner una coma aquí y después poner algo así como disponible 1 igual a true y otra coma, categoría, digamos aquí, computadoras. Y este sí lo finalizas con un punto y coma. Y esto lo que va a hacer es crearte las tres variables en uno solo para no estar repitiendo var y después el nombre y después lo que es el valor, ¿no? Entonces, cuando quieras inicializar múltiples variables y quieras ahorrarte estar escribiendo var, puedes utilizar esta sintaxis. Ahora, las variables tienen reglas también. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Lo que vienen siendo las reglas de las variables es que las variables pueden tener letras, números, incluso pueden tener ciertos caracteres, pero no pueden iniciar con ellos. ¿A qué me refiero con eso? Es que tú puedes tener, como en este caso, producto 1 y puedes ver que no nos marca ningún error. La consola en JavaScript va a ser, digamos, de nueva cuenta como tu aliado. Te va a decir si hay errores en tu código. Puedes ver que no hay ningún error. Pero si yo creo una variable que se llame 1 disponible, eso sí me va a marcar un error. Las variables pueden tener números, pero no pueden iniciar con un número. Lo pueden tener al final, lo pueden tener a medias, pero no pueden tenerlo al inicio. Si guardas cambios, eso te va a marcar un error. Te va a decir, esa sintaxis no es válida. Entonces es importante que una de las reglas a la hora de crear variables es que no pueden iniciar con números, pero ese número sí puede estar al final. Ahora, lo que viene siendo, por ejemplo, un guión, si le ponemos aquí var guión disponible, eso tampoco es posible. Voy a quitar esta línea o la voy a comentar. Recuerda, command o control, ya sea si estás en Windows o en Mac, KC, y eso va a comentar esa línea. Ahora, un guión medio tampoco está permitido. Un guión bajo, eso sí está permitido. Entonces puedes ver que no nos va a marcar ningún error. Este guión bajo puede estar al inicio o al final o a medias y no hay ningún problema. De hecho, existen diferentes estilos para crear variables y uno de ellos es el estilo que se le conoce como underscore, que básicamente, y aquí vamos a poner un comentario que diga estilos para las variables, es tener algo así como var, nombre, guión bajo producto. Poner algo así como monitor HD. Entonces puedes ver que eso no nos va a marcar un error. Es una forma en la que puedes nombrar una variable
que tiene más de una palabra. Ahora existen diferentes formas o diferentes estilos para crear variables en cualquier lenguaje de programación. Este se conoce como underscore. Pero también existe, aquí vamos a poner var, y de nueva cuenta son estilos para las variables cuando hay una, o mejor dicho, dos o más palabras. El más común en JavaScript es nombre, producto, por ejemplo. Nota cómo la primera palabra está minúscula, la segunda inicia con una mayúscula y después el resto en minúscula. Monitor HD. Y este se le conoce como camel case, que es sin duda el más famoso o el más utilizado en JavaScript. Estaremos utilizando esta sintaxis en todo el curso. Existen un par más. Uno que se llama Pascal case, sería nombre producto, es decir, cada palabra tendría la primera letra en mayúscula. Este no se utiliza en JavaScript más que cuando creas una clase, lo que se conoce como una clase. Pascal case. Y finalmente, nombre, producto. Y vamos a ver aquí monitor HD. Nota como son puras minúsculas. Se le puede decir como lowercase o simplemente no tiene nombre. Se decide de plano no es muy utilizado en JavaScript, ¿no? Después de los diferentes estilos para crear variables, ya vimos las bases de creación de variables y también las reglas para crear esas variables. Lo importante es que las variables se conocen como case sensitive, es decir, nota como aquí tengo var producto. Como mencioné anteriormente, la consola va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ver el valor de esta variable. Puedes hacer uso de algo que se conoce como console.log y voy a mandar producto a la consola. De esa forma vas a sacar, digamos, lo que está en tu código hacia el navegador. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que aquí nos dice true. Voy a eliminarle este true de aquí o voy a comentarlo porque quiero ver este texto. Y pues ver que dice audífonos gamer. La variable se llama producto todo en minúsculas, pero si le pones producto todo en mayúsculas, para JavaScript esto es una variable diferente. Después de que nos dice producto en mayúsculas no está definido, en minúsculas sí. Entonces es importante que si defines tus variables, a la hora de utilizarlas tiene que tener el mismo nombre. Mayúsculas y minúsculas importan en JavaScript para todo, no nada más para variables, también para funciones, para objetos y para todo lo demás. Entonces puedes ver que podemos iniciar una variable con valor, asignarle el valor después y crearla asignada. De nueva cuenta, JavaScript es un lenguaje de tipo dinámico, es decir, no vas a crear una variable de tipo string y se mantiene como string, puedes asignarle cualquier valor y esta sintaxis es la más utilizada para la creación de variables. Esto cubre var. Var es, digamos, la forma anterior de escribir o de crear variables. Ya hoy en día se utilizan otras dos, una llamada let y una llamada const. La buena noticia es que el 95% de lo que vimos sirve para esas dos. Vamos a ver sus diferencias en el siguiente video.